Richard Zubelzu, un cortometrajista, documentalista cántabro de Reinosa de Campo, habitual en nuestro programa porque es habitual que esté realizando documentales continuamente y además muchos de ellos premiados. Uno de ellos, El sueño del oro negro, se va a estrenar mañana en los cines, ya ha tenido algún adelanto en Burgos y para hablar sobre él le hemos invitado al programa. Richard, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien. ¿Cuándo vas a Reinosa? ¿Es mañana cuando estrenas la película? ¿O el jueves? No, es el jueves. El jueves. ¿Estás nervioso? Porque bueno, estrenar en tu pueblo pues siempre compromete un poco, ¿no? Aunque es cierto que no es la primera vez que lo haces. Sí, no, pero hay mucha expectativa con este documental, o sea que estamos todos muy contentos porque parece que va a venir mucha gente y sobre todo el sábado, que además vamos a tener coloquio, va a haber un fotocall y vamos a montar una buena allí. Bueno, pues vamos a introducir a los oyentes en el contenido de El sueño del oro negro. ¿Qué es este cortometraje? Bueno, es largometraje. Es un documental que trata sobre la historia que pasó en los años 60 en el páramo de la Lora de Burgos, donde apareció petróleo, y cómo revolucionó toda la comarca y se pensaba que iba a ser el Texas español. Lo que pasa que ni mucho menos llegó a tanto, aunque sí es verdad que dio mucho trabajo hasta el año 2016. O sea, que tiene su historia. Me has corregido porque no es un cortometraje, ¿no? ¿Qué duración tiene? Tiene 70 minutos. Claro, eso es un largometraje ya, sin duda. Sí. ¿Es quizá de los más largos que has hecho? No, el más largo que he hecho fue el de Desmontando Armarios, que duró 81, no quiero recordar. Y este, la verdad, que llevamos 3 años con él, por varias circunstancias, entre nevadas, entre COVID y mil historias que han pasado por medio, pero al final ha sido a fuego lento y al final ha quedado mejor, yo creo que por eso, y por eso ha estado en el Festival de la Semilla de Valladolid y ha sido premiado en la India, ha tenido un muy buen recorrido anterior a su estreno y cada vez va a estar en más cines porque hoy nos han propuesto también llevarlo a Sevilla, también Valladolid, va a estar en bastantes sitios, que tal como están las salas de cine es un lujo. Desde luego que una sala de cine dedique un espacio, un tiempo para una proyección de un documental y además sobre este tema tan concreto. ¿Cómo surge el proyecto? ¿Qué os atrajo del mismo? A ver, yo lo conocía por la cercanía que tiene a Reynosa, de haber ido allí de chavalito, pero fue curioso porque el director de fotografía, que es de Reynosa, Eugenio Martínez, se fue a comprar unas patatas a la Lora y me mandó una foto de las gasolineras antiguas y ya indagué bien en la historia y nos pareció muy interesante y en la Semana Santa de 2019 comenzamos el rodaje, que por las circunstancias que te comentaba antes hay partes que se tuvo que grabar en el 2020, pero el grosso se grabó en esa época. El COVID por medio, entre otras cosas, ¿no? Sí, bueno, y nevadas, y ha tenido muchas piedras en el camino que las hemos sabido apartar a tiempo y la verdad es que estamos súper contentos con el resultado y la verdad que todo el mundo que la ha visto le ha gustado mucho, a los críticos también, que esos tienen también tela, y eso quiere decir que hemos hecho algo bien. 6 de junio de 1964, la Aurora, y de repente las noticias, todos éramos más pequeños, evidentemente, los que ya habíamos nacido, y de repente oímos que se puede convertir aquello en un foco de dinero. El franquismo, por supuesto, lo instrumentalizó, ¿no? Sí, claro, sin duda. Aquí el hilo conductor, a través del guión de Magda Calabrese, que en este caso es la directora del documental, yo me he dedicado más al tema de producción, lo llevamos desde Marco Antonio, que Marco Antonio en esa época tenía 6 años y encima era el hijo del alcalde. Y entonces lo tiene todo muy de primera mano, sale en la famosa foto con la lata del primer petróleo que salió de allí y nos cuenta las vivencias desde ahí, el tema de la España vaciada, el tema de los concejos, cómo tuvieron que negociar las empresas explotadoras. Las expropiaciones, supongo. Eso es, y el tema de las expropiaciones y eso, que ahora fíjate que haciendo la batalla del viento con el tema de los eólicos han vuelto a salir a la luz los concejos,
también, que ya, fíjate desde qué época ya se utilizaban y se siguen utilizando y tienen poder. Un acceso de privilegio, por otra parte, que el hijo del alcalde puede tener a los documentos que el padre conservase. Aparte de los oficiales que estuviesen en el ayuntamiento, también el padre a lo mejor recordaba qué cosas se hicieron y dónde estaban, y luego lo que puede a él luego conservar en casa de ese archivo personal o íntimo. Sí, y sobre todo anécdotas, muchísimas anécdotas de la época que son muy curiosas, muy curiosas. Me imagino que en ese sentido de la especulación, de las expropiaciones, esa instrumentalización del franquismo, abordarás lo que aparece en lo que apareció en aquel momento, ¿no? La especulación, la expropiación, lo que daban inicialmente, lo que dieron finalmente al ser expropiaciones forzosas, y también un poco el planteamiento que hubo en aquella época, que es en cierto modo lo que hay ahora, tú lo acabas de decir, con los molinos eólicos, la dualidad entre la vida del campo, vida ganadera, agricultura, o la industria posible que se pudiera desarrollar, ¿no? Sí, es que tiene muchísimas similitudes. Además, Eugenio Martínez, que es también el director de fotografía de La Batalla del Viento, me lo comentaba y dice, han pasado tantísimos años y es que está pasando lo mismo que pasaba en la Lora en ese momento y es curioso que no evolucionamos. Ya. Al final. Me imagino que habrás hablado con algún protagonista, quedarán algunos, y si lo recordarán, quizá, ¿cómo lo recuerdan? ¿Con frustración? ¿Hubo engaño? ¿Hubo decepción, desilusión? ¿Cómo lo recuerdan los mayores, si aún queda alguno? Más que decepción, todo el mundo era bastante realista de lo que sucedió en ese momento y casi ninguno dejó totalmente el tema agrícola. Y eso es lo que ha hecho sobrevivir también una parte, porque al final todos los empleos que había derivados cada vez iban bajando cada vez más, hasta que en el 2016 decidieron cerrarlo, y ahora lo que se intenta explotar es de forma turística. De hecho, lo han declarado bien de interés cultural y han montado un museo que es precioso y la verdad que es una zona bastante desconocida y que tiene mucho futuro, yo creo. También hay un proyecto con el tema del hidrógeno para poder todavía explotar la zona industrialmente. Lo que pasa es que necesita una inversión bastante fuerte y ahora con el tema que está con el tema de las renovables, hidrocarburos, todo eso, pues es complicado. Cuando se interrumpe el proceso, ¿a qué se debe? ¿No había petróleo? ¿No había suficiente? Es decir, ¿no era rentable lo que había? No, se interrumpe porque todas estas explotaciones, como pasó la de Tarragona, que es la segunda que ha habido en España, lo que pasa es que es la única que hay en el mar, es porque son concesiones de 50 años y el gobierno decidió no seguir explotando el lugar. Pero el petróleo todavía queda. Lo que pasa es que no era un petróleo, digamos, para vehículos, o de combustible, era un petróleo para hacer tejidos, hacer plásticos, y que tal como está el plástico también no está ahora mismo, pues era complicado seguir explotándolo. Entre el material que habrás utilizado habrá, pues, por supuesto, testimonios orales de algunos supervivientes, algunos descendientes de los mismos, pero desde luego fundamental la hemeroteca, ¿no? Yo los avances, el tráiler que has puesto, que has colgado en las redes, se ve que utilizas muchos periódicos de la época y también en ese sentido se puede hacer un análisis de cómo los periódicos oficiales, los medios de comunicación oficiales, cómo interpretaron las noticias en cada momento, ¿no? Claro, es que fue un boom total. Incluso vino a la BBC en la época. Jesús Hermida hizo un directo desde allí. El régimen también le interesaba que tuviese ese boom. Y como dice el historiador que hemos entrevistado, Miguel Moreno, dice, si llega a ser ahora, irían hasta las televisiones del corazón. ¿Sabes? Claro. Porque era muy mediático y parecía como que era la apertura del régimen al exterior, cuando era toda una farsa realmente, no, ni mucho menos. La película está dirigida por Magda Calabrese y tú eres el productor. ¿Cómo decidisteis repartiros en este caso las funciones? Magda es que tiene una trayectoria, la verdad, espectacular en todo el tema de que es patrimonio, historia y
todo el tema cultural, antropológico y todos esos temas que tienen una gran trayectoria, y decidimos que era la persona idónea para dirigir este documental. Y la verdad que así lo ha sido, porque es la primera vez que nos seleccionan en un festival tan grande, tiene tanto recorrido, y la verdad que dimos en el clavo con la elección, además de un guión muy depurado, que la verdad que yo creo que es de los más elaborados que hemos realizado. Pero en general, ¿cómo os repartís las funciones? Porque otras veces has sido tú el director, ella la producción. ¿En función del proyecto que tengáis lo decidís? Sí, según el enfoque que le queramos dar, según la temática también, un poco va unido con todo eso. Pero vamos, no siempre, incluso en algunos lo hemos codirigido también. Depende un poco del proyecto en sí, y cómo lo vayamos a estructurar, que cada uno es lógico que se nos dé mejor unas temáticas que otras, y según el hilo que queramos darle también. Escribes a propósito del documental: he querido narrarlo con un tono poético, como la crónica de un olvido, porque esa es la sensación que tienes cuando observas los caballitos parados, y entre paréntesis explicas, como denominan a las bombas de varilla que extraían el hidrocarburo, y compruebas que eso ha llevado a la despoblación, apuntó la directora y guionista, es decir, Magda. Es así el tono, ¿no? Sí, efectivamente. Es que cuando estuvimos grabando allí, entre el viento que había, las calles vacías, edificios caídos, era España vaciada en su estado puro. Y claro, lo relacionas un poco con toda la historia que ha habido allí, toda la gente que había en los años 60, años 70 también, que había hasta 7 bares, ahora hay uno y no abre tampoco todos los días, y toda la gente que vivía, y después los puestos de trabajo relacionados, no solo los que trabajaban allí, porque claro, el panadero, el charcutero, todos los que la vida que le daba a la zona, pues la verdad que es un poco nostálgico también. Por eso, en palabras tuyas, lo que nos interesaba eran las historias humanas que hay detrás del yacimiento. También hacemos hincapié en la visión que tenemos del petróleo como combustible, cuando también está en la ropa, los móviles o estas mismas mascarillas, y, cómo no, contar lo que significa la España despoblada. Sí, sin duda, sin duda. De hecho, las historias humanas es lo que nos interesa en todo lo que hacemos, no solo en esto. Ahora estamos con el tema de Ucrania también, y nos hemos enfocado a los temas humanos de la gente que ha venido, la gente que vive aquí. No nos hemos ido al conflicto en sí, porque el conflicto en sí es mucho más complejo que todo eso. Pero nosotros queríamos transmitir las vivencias de toda la gente que lo ha sufrido, tanto en esto, tanto en Desmontando Armarios con el colectivo LGTB, pues realmente todo lo que hacemos, el tema de medio ambiente, que nos interesa también mucho. Pues la verdad es que es la historia humana, porque la historia humana es lo que te hace empatizar con el espectador, que al final es el que manda. Habéis recibido felizmente muchos premios a nivel internacional. ¿Estos premios en mayor medida son con alguna subvención por medio? ¿Hay subvención para poder amortizar los gastos que supone la producción de un documental? Nosotros lo que tenemos Nosotros no nos gusta mucho pedir subvenciones, ni mucho menos, porque parece que les estás pidiendo limón a los políticos, la verdad. Para 4 veces que me lo han dado en el gobierno de Cantabria, parece que te están perdonando la vida cada vez que les pides algo. De hecho, tienen 5 proyectos encima de la mesa, y desde hace 2 años, y no sabemos nada de ello. Y lo que hacemos es nos autofinanciamos nosotros mismos con las plataformas, que al final, al cabo de los años, con tantos documentales, eso tiene un rédito, y también haciendo vídeos publicitarios, televisión, muchos formatos audiovisuales que nos permiten también ser independientes y no tener que depender de nadie, y poder contar lo que nosotros queremos contar sin influencias de nadie. Y tiene su... A ver, es contraproducente a veces por el tema de que igual, si optas a grandes subvenciones podrías, o a grandes financiadores, podrías optar a hacer producciones
mucho más grandes, pero no quiere decir que porque tengan mucho más presupuesto lo vas a hacer mejor, eso sin ninguna duda. Hombre, lo que está muy claro es que a la hora de pedir una subvención, lógicamente, el aval del proyecto es la trayectoria de los realizadores, ¿no? Lógicamente, sí. Aunque haya que siempre subvencionar a alguien que es nuevo y que va con un proyecto que puede ser ilusionante o atractivo. El género documental en los últimos años se está abriendo camino. Bien es cierto que en las salas comerciales es muy difícil que se proyecte un documental, salvo que tenga unos premios, unos galardones especiales, pero sí es cierto que en filmotecas y en cineclubs cada vez es más frecuente. Esta misma semana se va a proyectar en el cine por parte de la Filmoteca Regional un documental sobre un largometraje también, pero sobre Galdós. Pero cuesta abrirse a las salas comerciales, ¿no? Sí, es complicado. Es cierto que los que apuestan siempre después están muy agradecidos porque siempre va gente, porque es que el documental, de ser un género menor hace unos años, ahora ha tenido un boom, pero también ha tenido un boom gracias a las plataformas, porque las plataformas han abierto un poco los ojos a mucha gente del formato documental. Porque si ves las estadísticas de Netflix, Prime Video, Filmin, el contenido más visto son los documentales después de las series. Y eso quiere decir que interesa. Y yo creo que por eso ahora están apostando mucho más. Y lo que pasa que es todavía mucho más complejo, porque las distribuidoras todavía tienen muchísimo poder, las grandes distribuidoras, las majors. Y tienen a muchos cines que si les metes otro contenido que no sea del suyo, les penalizan y es muy complicado y podríamos estar hablando horas del tema de distribución en España porque es bastante complicado, cosa que en las plataformas no ha ocurrido y tenemos acceso al cine independiente más al gran público gracias a las plataformas. Pero es verdad que los cines quieren abrirse y yo creo que al final van a tener que ceder, los distribuidores van a tener que ceder a todos esa demanda que al final es lo que quiere el público. ¿Os mantenéis fieles al cine documental? ¿Contempláis a corto plazo una película de ficción? Estamos pendientes nos gustaría rodar dentro de poco en cortometraje, también con un guión y dirigirlo Magda, sobre un tema de mujeres y tal, y en medio rural además. Pero vamos, es que el tema ficción es mucho más complicado que el documental, por necesitar más financiación sobre todo. Claro. Pero sí, lo tenemos en vista y tenemos también un par de proyectos de largometraje documental también que estamos en proceso para buscar financiación a través de grandes festivales, etcétera. ¿Y en este momento qué estáis filmando? Ahora mismo hemos acabado de filmar el documental sobre el conflicto de Ucrania, que comenzaremos la postproducción en un mes o así, más o menos. Estamos en postproducción también de la batalla del viento, el tema de los eólicos y el tema del Sáhara en otras lunas, que todavía se nos faltan algunas grabaciones que las haremos este verano seguramente. Pues Richard, felicitarte nuevamente a ti y a Magda por el documental y remitir a los oyentes a Reynosa, o esperemos que lo acerques a Santander. ¿Contempláis la programación en Santander, Filmoteca o en alguna otra sala? Sí, queremos hablar con la Filmoteca para por lo menos que poder hacer un pase, ya que eso sí es verdad que los cines de Santander sí que son reticentes a poner documentales. Había uno que siempre programábamos, que era el de Peña Castillo, y cerró, y estamos también negociando con el antiguo Valle Real, que han abierto ahora y que sí que tienen interés de programar cositas. Pues a ver si hay suerte, pero mientras tanto, pues la cita es en Reynosa el viernes, el sábado también, o solamente el viernes. No, jueves, viernes y sábado. Jueves, es decir, jueves, viernes y sábado, 28, 29 y 30, ¿no es esto? Eso, y el sábado va a haber un coloquio. La proyección es a las 6 de la tarde y hay un coloquio posterior con gente que ha participado en el documental y conmigo. Pues repito, Richard, enhorabuena a ti y a Magda y que siga la cámara rodando. Muy bien, muchísimas gracias. Un abrazo, Richard. Un abrazo.